Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Eso que acaban de escuchar se llama Millones, así se llama la canción. Es lo más reciente de este dueto de hermanos colombianos llamado Carabanchela, que han experimentado con todo tipo de ritmos y eso siempre da mucho gusto. El tener esa posibilidad, ya lo decíamos desde que estuvieron con nosotros en un 212 y que han estado haciendo bastante promoción, publicidad y cosas en cuanto a la música colombiana, que tengan ese ímpetu y que no se vaya. Eso siempre se agradece. Bienvenidos a Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros y como cada mañana saludo a la gente que nos está sintonizando en muchas partes del mundo, en Washington, en Guadalajara, en Zapopan, bueno, en toda el área metropolitana de Guadalajara, en Berlín, en Uruapan, en San Nicolás de los Garza, en Montreal allá, en Canadá, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Celaya, Guanajuato, en Aguascalientes, en Tequila, en Torreón, en La Cañada, en la Ciudad de México, en Nueva York, en Frisco, allá en los Estados Unidos, en Querétaro, mucha gente en México, pero sin decir de dónde, San Juan del Río, en Quebec de nueva cuenta, en Puebla, en General Escobedo, en Sacramento, en Falkenstein, en Oakland, en fin, una cantidad enorme. Ayer preguntaban que por qué específicamente hablábamos tanto de Guadalajara. Bueno, para quien no lo sepa y que nos esté viendo y escuchando por primera ocasión en radio-real.com, en Radio Garden, en Claro Música, en los dispositivos de Alexa, en Twitter, en fin, en Facebook y en Instagram. Pues este programa salió de una estación que originalmente estaba en Guadalajara, Jalisco. Entonces tenemos una cantidad brutal de público en Guadalajara, lo cual me da mucho gusto, aunque al mismo tiempo es como un sentimiento agridulce, porque me queda muy claro que tienen que estar aquí gastando sus datos, invirtiendo sus datos, como quieran decirlo ustedes, porque la Radio Tapatía no tiene nada interesante que ofrecer, y me queda muy claro eso en los últimos años que hemos estado en este programa de radio, desde el 2021 hasta ahora el 2024, cómo hemos crecido nosotros en estos años, mientras que la Radio Tapatía se va hundiendo y nadie hace nada, diría el clásico Jaime Maussan. Pero pues miren, ahí sí yo no puedo opinar mucho, porque yo no soy ejecutivo de radio en Guadalajara. Lo fui durante muchos años. Mi mayor interés era evitar que efectivamente llegara la debacle en la que está el día de hoy. Y así les mientan y les digan que la gente está muy metida en la radio de FM en Guadalajara y en el mundo entero, pero México es un caso muy específico y Guadalajara es patético. O sea, ver la manera en la cual la gente ya no le importa lo que digan los locutores, ya no le importa lo que sean las promociones, ya no le importa lo que digan los comentaristas. ¿Por qué? Porque están brutalmente alejados del público y de la calle. En los últimos 6 años, entre el pleito con el gobierno local, es decir, tanto con los gobiernos de Enrique Alfaro como de Pablo Lemus, de comentaristas que algunos de ellos de manera muy incisiva señalaban las pifias del gobierno y otros de manera muy pues mercantilista, por decirlo de una manera suave, al no recibir pingües negocios, terminaron efectivamente convirtiéndose en opositores, pues dejaron de lado a la gente. Y eso, aunado a que la radio musical se convirtió en una mera repetidora de playlists de Spotify. Y sinceramente, para escuchar playlists de Spotify, mejor me voy a Spotify. Dicho lo anterior, nosotros nos vamos ¿hasta dónde? Hasta Madrid, España. Porque allá, creo que ya ni siquiera está esta mañana en Madrid, sino debe de estar en Zaragoza. Se encuentra Pliego, la Pólvora Villarreal. Ok. Y piensas que todo lo tienes, que no necesitas laborar y cavar un pozo para encontrar el tesoro. Según tú todo lo tienes ganado, juegas a la ruleta y te pones la fusca en la cabeza. Y es más fuerte tu mollera y la bala se te ceba. Tienes todo pero no traes nada. Ibas corriendo en el monte con tu amiga La Confianza. Ay, Oaxaca, tierra querida de platillos sabrosos, de rico mezcal. Y por aquí les anuncio que prueben el mezcal de Pliego Villarreal. Oaxaca, tierra de guerreros, de gente chula y con carácter. Les mando un saludo a mi tío Miguel Fuentes, que fue el primer guitarrista que vi tocar a mi corta edad. A mi tía Mago, que siempre que por Oaxaca nos arrimamos a tocar, siempre un chingón trato nos da. Ay, Oaxaca, lo tenías todo, tus guerreros tenían al diablo amarrado. Le estaban apagando el fuego, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ese regreso de levantarse de la lona como Rocky Balboa. Aplauso a su gran afición, abrazo a toda su organización, con gran respeto y admiración. Esos regresos en playoffs son bárbaros.
Cuidado que un equipo embalado se pone muy cabrón. Recuerdo el regreso del 2004 en Grandes Ligas, cuando los Red Sox regresó de la serie de 3 abajo contra Yankees. Boston Red Sox, esos llamados idiotas por Johnny Damon y Kevin Millar, les daban de tomar whisky a todos los del equipo antes de jugar, y de ahí nada los pudo parar. Los Yankees les abrieron la puerta, los Red Sox aprovechó y no pararon de ganar. De ahí rumbo a la Serie Mundial, se echaron el tiro contra Cardenales de San Luis y los barrieron en 4 para quedar campeones en el 2004. Esa hazaña, ese regreso es de las cosas que no se olvidan y será recordada por siempre. Ahora los Diablos del México lo hicieron con ese regreso contra Guerreros de Oaxaca, regresando de un 3 abajo en la serie. Y claro que lo merecen, luego de su récord de 71 ganados y 19 perdidos en temporada regular. Y pues ahora ya se están dando en la Serie El Rey, contra los campeones de la zona norte, los Sultanes de Monterrey, que claramente esta temporada se vio que traen un trabucón. Nunca aflojaron ni tantito en la zona norte. Sultanes y Diablos se han enfrentado 5 veces en el campeonato Serie del Rey. Diablos ha ganado 2 y Sultanes 3. Este año jugarán en los 2 estadios más bonitos de Liga Mexicana. Estadios grandes y merecedores. Este año 2 peloteros ex Grandes Ligas que ganaron Serie Mundial con el mismo equipo de los Yankees de Nueva York se enfrentarán como opuestos. Robinson Cano con Diablos y el regiomontano Ramiro Peña con los Sultanes. Entonces los invito a que sintonicen el campeonato de la Liga Mexicana, la gran Serie del Rey. Y este fin de semana estaremos de gira por España. Hoy Barcelona, mañana Madrid y el sábado Zaragoza. Si usted tiene relativos por allá, invítelos al baile. Para el programa de mi compadre Gonzalo Oliveros, desde Barcelona, España, atentamente, Pliego, La Polvorita, Villarreal, señores. Qué bueno que me corrigió para que quedara muy claro que no estaba en Madrid, sino en Barcelona, y que cuando le toca a Barcelona, o sea, le toca a Madrid mañana, el sábado le toca a Zaragoza en el Vive Latino, y luego pues ya terminan y se regresan a México, pero por lo pronto hoy tocan en Barcelona, allá en España. Es una joya, efectivamente, ver cómo Kinky y específicamente Pliego, bueno, todos, porque son una maravilla como personas, tienen estas posibilidades para que su música se expanda. Porter también está por allá esta mañana. Bueno, están también haciendo una gira por toda España o por lugares en donde puedan tocar, lo cual, pues, sinceramente está muy bien. Y qué bueno que se den esas oportunidades, porque las oportunidades de que toquen en México, por lo menos en grandes festivales en Guadalajara, así exactamente, desaparecidas y terminadas. Real Radio, the station of the cat. Bueno, dicen que va a regresar el Coordenada el próximo año. Yo tengo otros datos, ojalá y efectivamente regrese. Los venues en Guadalajara no son muy agradables para las audiencias, y eso agréguenle ustedes que la radio no sirve para nada. Esta mañana el Senado de la República apareció cerrado. ¡Circuitos Unidos! Jamás serán vencidos. ¡Circuitos Unidos! Jamás serán vencidos. El poder judicial va a caer, va a caer. El poder judicial va a caer, va a caer. Bueno, ahí tienen ustedes, nomás para que se den una pequeña idea, trabajadores del Poder Judicial y estudiantes que decidieron cercar el Senado de la República ante la cerrazón de los senadores, como la hubo con los diputados de diálogo. Ellos no van a hablar nada con la población, ellos ya tienen su decisión, ellos hicieron sus foros, entre grandes comillas, en realidad no le cambiaron nada a la iniciativa, fue exactamente la misma gata revolcada que mandó el presidente López Obrador. Entonces lo que terminan por hacer los trabajadores y los estudiantes, pues, es a extender el paro. No solo para las sedes de los juzgados, que a propósito ayer cerraron los juzgados distritales en la Ciudad de México en solidaridad con los juzgados federales, es decir, no hubo mucha actividad judicial en la ciudad, sino que ahí sigue, ¿no? Ahí, como recuerdan ustedes, la Suprema Corte de Justicia anda en paro completo, por lo pronto hasta el próximo lunes, porque es cuando regresarían. Hubo ahora
en la Suprema Corte de Justicia llegaron algunos estudiantes que están, dicen ellos, a favor de la reforma, a clausurar la Suprema Corte de Justicia la tarde de ayer. A acompañar las manifestaciones que se realizan a nivel nacional en contra de esta reforma, así como a informar sobre los riesgos que representa para la sociedad mexicana. Coincidimos en que el sistema de justicia tiene que mejorar. Es una deuda histórica de todas las autoridades con las mexicanas y los mexicanos. Hay a quien escuchan ustedes, para que quede muy claro que por un lado están las protestas de los estudiantes a favor, las protestas de los estudiantes en contra, pero también se encuentran, no más para no olvidarlo, también se encuentran algunos de los distintos trabajadores de la Suprema Corte de Justicia, en este caso secretarios de acuerdo o secretarios de recuento, que no están de acuerdo, dicen, no, a ver, espérenme un momento, no, nosotros no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Nos van a quitar nuestra chamba y la posibilidad de crecer en nuestra chamba por un capricho gubernamental. Buenos días. Me permito leer, dar a conocer a los mexicanos y a las mexicanas el motivo de esta suspensión de actividades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta, de la mano de los trabajadores y trabajadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidimos sumarnos a la suspensión de actividades del Poder Judicial de la Federación en protesta contra la reforma que en estos momentos se discute en el Congreso de la Unión. Nos preocupa profundamente el riesgo que implica para la vida y la dignidad de los mexicanos y mexicanas. El contenido de la iniciativa de reforma deteriora los mecanismos y las garantías que tenemos para protegernos de los abusos de poder frente a nuestros derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Un poder judicial basado en la popularidad de las personas juzgadoras y no en su preparación y capacitación pone en riesgo el acceso a la justicia de todas y todos, principalmente de mujeres, comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad y de la diversidad sexual. La protesta es nuestro derecho humano, por lo que esta suspensión es legítima y legal. Se trata del último recurso con el que contamos ante una aplastante mayoría legislativa que se ha negado a recibirnos, que no ha abierto el espacio a un diálogo real que una modificación de esta magnitud exige y que ha hecho caso omiso a las genuinas preocupaciones que se han expresado en el territorio nacional y en el ámbito internacional. Estamos cerrando la Corte, como ustedes observan, pero no estamos clausurando la justicia constitucional. Tal como se ha informado, la Suprema Corte seguirá dando trámite a cualquier asunto que sea considerado urgente. No estamos en huelga, repito, no estamos en huelga, tampoco estamos en brazos cruzados. Nosotros destinaremos nuestro tiempo, conocimiento y voluntad a acompañar las manifestaciones que se realizan a nivel nacional en contra de esta reforma, así como a informar sobre los riesgos que representa para la sociedad mexicana. Fíjense ustedes cómo esta trabajadora del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia tiene que ir aclarando puntos que la propaganda oficialista ha tratado de manipular y tergiversar, como por ejemplo que se encuentran en huelga, que ha sido algo que ha dicho el presidente, que es otra cosa que le ha apoyado Claudia Sheinbaum y luego todos los que están a su alrededor. Que está cerrada la justicia, lo reitera, no es así. Y mientras tanto, mientras habla esta secretaria de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que termina por pasar es que atrás se escucha un barullo, un bullicio de estos estudiantes, que puede ser que por convicción o también por oficio, están en contra de este tipo de paros, están a favor de la reforma judicial, pero que en lugar de escuchar y aprender a dialogar, comienzan efectivamente a atacar a la ponente, a la vocera de los secretarios técnicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Curioso, ¿verdad? Pero lo más curioso es ver cómo hay manifestantes de primera y de segunda para la Cuarta Transformación que
son expertos en hacer manifestaciones. O me dirán ustedes que López Obrador, Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, Dan Augusto López, Ricardo Monreal nunca se manifestaron. Solo por decir algunos de los nombres que se encuentran en la cúpula del Movimiento de Regeneración Nacional. Pero este tipo de manifestaciones que ahora se quejan y que tratan de torpedear o boicotear, como lo estábamos escuchando hace un momento en el audio anterior, se están expandiendo en el país. Habíamos visto en Yucatán, habíamos visto en Tijuana, habíamos visto en Guadalajara, habíamos visto, por supuesto, en la Ciudad de México, ahora también en Sonora. ¡Somos resistencia! ¡No nos rendiremos! Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. Eso es lo que terminan por decir en esta manifestación en Sonora, que como les decía, no es el único lugar, también en Guanajuato. Ahí en la alhóndiga de Granaditas, absolutamente todo el Poder Judicial guanajuatense en contra de la reforma al Poder Judicial. Y así, en todos lados, esta manifestación de estudiantes que se encuentra hoy junto con trabajadores del Poder Judicial cercando el Senado, pues no es de hace unas horas, están desde ayer. Justicia independiente, derecho de la gente. Justicia independiente, derecho de la gente. Justicia independiente, derecho de la gente. Somos acarreados, somos abogados. Somos acarreados, somos abogados. Somos acarreados, somos abogados. Somos acarreados, somos abogados. Ahí tienen ustedes a estos trabajadores del Poder Judicial de la Federación que están muy molestos con estas reformas que no ayudan. A ver, y vale la pena. A ver, vamos a hacer un paréntesis un momento. Porque estoy leyendo a un cuatroteísta en Facebook que lleva días diciendo una serie de casos en donde parecieran algún tipo de dislate del Poder Judicial, sin tomar en consideración que muchas de las decisiones del Poder Judicial vienen de la integración de carpetas de investigación por parte de las fiscalías, y vuelvo a decirlo, de la manera en la cual integran las acusaciones los ministerios públicos. Si los ministerios públicos y las fiscalías no hacen bien su trabajo, ya sea por falta de preparación o corrupción, el juez, a partir de criterios que se dictaron desde el 2013 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene que liberar no solo bienes, sino a los acusados. Así de sencillo, solo habrá que leer un poco las leyes. Y eso es lo que el presidente López Obrador apuesta, que la gente no lea y se vaya con la propaganda. Esta propaganda que una y otra vez comienza a crear esta percepción de que los jueces todos, igual que todo el Poder Judicial, es corrupto y que la manera de solucionarlo sería eligiéndolos, lo cual es falso. Por una sencilla razón. Cuando hay una elección, tienes que tomar un partido. ¿Y qué vas a decir? ¿Tomo el partido de la justicia? Pues no, no es así. Tienes que lograr que haya una grey, que haya un grupo de personas que te apoyen. Y puede ser que ese grupo de personas no te apoyen o apoyen a alguien más, no por las razones adecuadas. Lo estamos viendo nada más en los medios de comunicación con el escándalo de la famosa Casa de los Famosos. La manera en la cual hay un amplio, muy amplio sector de la sociedad
que apoya a alguien que fue retratado por los medios de comunicación como un misógino. Pero al tener una enorme popularidad, esas acusaciones, ciertas o falsas, quedan en un segundo término. Por encima queda, por supuesto, la preferencia y popularidad que tenga el personaje gracias a su carisma o a su equipo de propaganda. Es exactamente lo mismo que podría pasar con los jueces, en donde un juez muy probo, a partir de que tiene una muy mala campaña o no tiene los dineros o no tiene los mecenas que lo apoyen, terminaría en un segundo término por encima de alguien que tuviera una mayor popularidad. Y que a partir de los criterios magros para esta reforma, que ya los vimos durante esta semana, podría hacerlo hasta un criminal que está en la cárcel, pero que tenga, por supuesto, popularidad y título de licenciado en Derecho. Si no ha sido sentenciado, podría ser juez. Para que vean las aberraciones que tiene esta reforma al Poder Judicial. Una reforma al Poder Judicial que trata de corregir una anterior reforma al Poder Judicial hecha por Arturo Saldívar, que hoy está diciendo la cagué y quiero una nueva reforma. ¿Por qué? Porque le conviene, a partir de que perdieron los amarres de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no poder poner en su lugar a Yasmín Esquivel en el 2023. Solo tenemos que hacer un poco de memoria para entender en dónde y por qué estamos parados. Esto no viene de que Norma Piña no se parara el 5 de febrero a rendirle honor a Andrés Manuel López Obrador en el aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana. No, viene que en enero del 2023, Yasmín Esquivel no llegó a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de los escándalos descubiertos en diciembre del 22 sobre el plagio de su tesis como licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces vamos a entender en dónde estamos parados y la manera en la cual la propaganda puede terminar manipulando a la opinión pública. Que se necesita una mejor justicia en México, lo hemos dicho antes de que fuera la discusión que estamos viendo el día de hoy. Lo venía yo diciendo desde hace años. El Poder Judicial en México, las fiscalías, los ministerios públicos y los jueces, claro que tienen efectivamente un tortuguismo enorme, en donde además funciona el nepotismo y las palancas, el dinero y pero sobre todo el poder. Pero específicamente esta reforma judicial no es la que merece México. Y por supuesto no es la que merecen los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. No es la que merecen los jóvenes, que son los que van a terminar viendo cómo este país se va pudriendo a partir de esta selección de jueces, a partir del voto popular y no a partir del mérito. Si no lo comenzamos a entender y seguimos buscando cómo justificar la insensatez, hay de dos. O somos muy estúpidos o somos muy metalizados si alguien nos está pagando. Y en cualquiera de los dos, nuestra moral queda en un segundo término. El presidente López Obrador piensa que efectivamente la gente es muy estúpida. Y esta mañana vuelve a decir que las protestas en contra de la reforma al Poder Judicial se deben a una manipulación. Porque ha habido mucha manipulación en este caso. Se han dicho muchas mentiras. Por ejemplo, el que se van a quedar sin trabajo o van a perder sus prestaciones los trabajadores del Poder Judicial. Eso es falso. Pero les han dicho eso. Les han dicho, por ejemplo, de que va a depender el Poder Judicial del Ejecutivo. No, lo que queremos es que sea un poder realmente independiente, pero no solo del Ejecutivo y del Legislativo, también del poder económico y del poder que ejercen
los de la delincuencia organizada. Porque el Poder Judicial actual está al servicio del Poder Económico. A nosotros nos tocó separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, del campo, de la ciudad, a creyentes y a no creyentes, a todos. Eso es el gobierno. No puede ser un comité como era antes, al servicio de una minoría. Y eso nos ha permitido avanzar mucho. Tan es así que la gente se siente parte del gobierno. Estamos viviendo en una auténtica democracia. No me gusta el término, pero el pueblo está empoderado. El pueblo está empoderado. Y utilizan una y otra vez esta historia de los 36 millones de votos. El problema es que la gente que votó, estos 36 millones de mexicanos, no sabían, y ya está demostrado a partir de sondeos, encuestas e investigaciones periodísticas, de qué trataba la reforma al Poder Judicial. No votaron por eso. Que es que hacíamos mítines de mano alzada hacia la presidenta electa Sheinbaum. ¿Cuánta gente iba a esos mítines? ¿Así iban los 36 millones de personas? Pareciera que no, ¿verdad? O más bien no. Pero eso es lo que aún no se entiende. Claro que los senadores ya están muy listos para ir a sesionar a otro lado. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho miedo de que les llegue la voladora y que entonces no puedan sesionar del todo, solo para que lo vayamos comprendiendo. Ahora bien, eso es por parte de los senadores. El chiste es saber qué es lo que va a pasar con todos los senadores que no les llegan a los números, aunque Adán Augusto López dice que sí. Quienes interpretan que son 85, porque dicen que cuando es resto mayor o resto menor de 50, entonces se reduce. Cuando es resto mayor de 50, pues ¿cómo se llama? Se escala. Entonces ¿y usted qué dice? Vamos a esperar. ¿Usted qué dice? Yo soy un estricto Hacia las cámaras. legislador, estrictamente respetuoso de lo que dice la ley. Pero la matemática ya la ¿Supera tiene, los 85 ¿no? o no? ¿Supera los 85 o no? Bueno, dice la ley que es 85.36 y matemáticas no nos fallan. Bueno, al infinito. Si Pitágoras no nos falla. ¿No sube a 86? ¿Perdón? No, eso no sube a 86. Pues vamos a dejarlo a la interpretación. Porque ¿Y si se llegara a faltar algún senador de Morena y sus aliados? ¿O se les va a cinchar a...? Miren ustedes nada más este embaucador. Porque necesitan 86 senadores. Pero no los han conseguido, tienen 85. O por lo menos pareciera que no los han conseguido, aunque Gerardo Fernández Noroña dice que sí los tienen. Kiko. Sí, mucho. Porque hay que habilitarlo. ¿Cómo? Hay que habilitarlo. Sí, bueno, no tiene dificultades. Ya se ha sesionado ahí. ¿Convendría a Morena que el día de la votación 2, 3 senadores del grupo se ausentaran para reducir el margen de la mayoría calificada? Morena, PT Verde tenemos asegurado en nuestro movimiento la mayoría calificada. Leticia Robles de la Rosa. Vean ustedes cómo dicen que ya los tienen. Porque están contando en que van a jugar a que tienen 85 cuando la mayoría calificada en el Senado siempre han sido 86. Y entonces, como aún no tienen el senador extra, pues están viendo de dónde. Hay muchos rumores de quién sería el senador extra o de qué manera se va a accionar. Uno de ellos tiene que ver con Miguel Riquelme, el senador del PRI por Coahuila, que se encuentra malito del corazón. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos coahuilenses,
a toda la gente que ha estado pendiente de mi estado de salud. Quiero comentarles que dentro de las especulaciones que se han dado en los últimos días, la realidad es que ingresé el día lunes a las 7 de la mañana a un hospital aquí en el norte de Saltillo, en carácter de urgencia, pero por mi propio pie, lo cual fue atendido con una arritmia muy fuerte, y lo cual me provocó hacerme una serie de estudios que ha desencadenado en algunos procedimientos, como un cateterismo que me practicaron el día de ayer, otros procedimientos que son normales en este tipo de situaciones. El día de hoy entré también a hacer una resonancia magnética. Todo el día de hoy estaré haciéndome otro tipo de análisis, esperando los resultados para el día de mañana, lo cual espero que me den de alta y poder regresar a casa el mismo día de mañana. Sin embargo, habrá otros procedimientos que están ya en opción para 2 o 3 semanas podérmelos practicar. Pero quisiera dejar en claro que mi voto será en contra de la reforma del Poder Judicial, que estoy haciendo todo lo posible por asistir a la sesión, que bajo especulaciones de que esto podría ser un pretexto para no acudir al Pleno, es totalmente falso. Estoy tratando de hacer todo lo que me indican los médicos para estar listo, defender a México, defender nuestras instituciones y votar en contra de la reforma del Poder Judicial, como una convicción que dentro de la propia bancada del Partido Revolucionario Institucional, que en Coahuila hemos vivido la división de poderes, la estabilidad, el equilibrio, la actuación del Poder Judicial para... Bueno, señor, si ya está tan de acuerdo con eso y no sabe si va a ir, pues deje a su suplente. O sea, ¿qué nos estamos haciendo tontos? Deje a su suplente y ya con eso tienen ustedes, ¿no? Alejandra Barrales de el Movimiento Ciudadano dice que ella sí va en contra. ¿Se compromete a estar presente el día de la sesión y votar en contra? Sí, sin duda presente, votar en contra, argumentar, dar la batalla y seguir haciendo esa convocatoria para que la oposición asuma su papel, y siendo así estaría garantizado que esta reforma no va a pasar. Bueno, eso es lo que dice Alejandra Barrales. Ricardo Anaya, de Of All Means, dice que está esperando que salga el Judas. Yo hago un llamado a que el 43% de la población que no votó por el oficialismo, y el 43% también es pueblo, a que vigilen a sus senadores, a que nos exijan, porque yo entiendo que los senadores de Morena respondan a quienes votaron por ellos e impulsen la reforma, pero quienes votaron por nosotros, por los 43, que tenemos la capacidad de impedir la aprobación de la reforma, también votaron por nosotros con el mandato de plantear una alternativa completamente diferente. Ojalá no haya un Judas entre los 43, pero llegó el momento. Tan pronto como la próxima semana, lo más probable es que esto sea el martes, quedará clarísimo cómo votamos cada una y cada uno, y nos tendremos que hacer cargo de nuestro voto con la implicación que tendrá en la historia del país. Esta es, no lo duden, la reforma más profunda, más trascendente, desde nuestra perspectiva más destructiva, por lo menos en los últimos 30 años. Oiga, senador, pero ¿cómo? Tiene razón, Anaya tiene razón, y parece que no lo estamos entendiendo todos. Hay algunos que efectivamente una y otra vez ya están mucho en yo no voy a hacer. Mauricio Vila, que se rumoraba que podría pasarse a las filas de Morena, dice que no. Aquí para la oposición. Pues mira, ustedes ya conocen los términos en los que fue aprobada el día de ayer. Estamos esperando desde la mesa directiva, ya ha sido turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, y bueno, pues habrá que darle tiempo al tiempo para que esta reforma se pueda discutir, se pueda analizar, y bueno, creo que la postura del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional ha sido clara. Si la minuta viene en los términos que se ha establecido, que viene de la Cámara, pues estaríamos votándola en contra.
Oiga, y justamente en ese tema, en lo individual, ¿usted ha contemplado algún cambio en cuanto al tema de votar, de la votación, votar tal vez con Morena, como se menciona? No, para nada. Yo voy a estar votando junto con la bancada del Partido de Acción Nacional. Hay que recordar que así como la gente que votó por Morena votó con una expectativa, también la gente que votó por el PAN también votó por una expectativa, y la verdad es que le vamos a hacer, pues ahora sí que fieles a nuestros electores, a la gente que le dé la confianza al Partido de Acción Nacional. Sí, tienen razón, pero pues hay quienes no. Hoy está todavía el rumor de que hay un senador de Movimiento Ciudadano, el de Campeche, que no ha confirmado que su voto va a ser en contra de la reforma al Poder Judicial. Uno. Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores por parte de Movimiento Ciudadano, insiste que eso no va a pasar. Eso es lo que termina por decir Clemente Castañeda. La realidad es que él puede decir eso, pero su senador puede pasar otra cosa. Y más aún porque hay una cosa que está en discusión. La elección en Jalisco. ¿Acaso el desistimiento por parte de Morena a seguir con los juicios y con los escándalos en Jalisco va a ser la moneda de cambio para que este senador de Campeche por parte de Movimiento Ciudadano ayude a la mayoría de Morena a tener sus 86 senadores? No se sabe. La verdad es que al momento no se sabe. Lo que sí se sabe es que esto, el cambio en las leyes que tengan que ver con el Poder Judicial, está dañando la economía de México. Esta mañana, mientras estamos platicando, el dólar ya se encuentra arriba de los 20 pesos. Y se espera que llegue mínimo a los 20.50 para mediados de septiembre. Si no es que un poco más allá, si se comienza a agilizar los trámites de la reforma al Poder Judicial de la Federación. El presidente López Obrador dice que a él no le preocupa eso porque no puede haber ningún tipo de ruptura con la economía norteamericana. Nos necesitamos mutuamente. Ya no sería posible una ruptura en las relaciones económicas, comerciales con Estados Unidos. Sería un caos para ellos y también para nosotros. Sí, porque nos complementamos, hay muchos bienes que ellos consumen y se producen en México. Sí. Y también nosotros necesitamos de las inversiones de Estados Unidos y de la tecnología de Estados Unidos, y necesitamos también, en tanto no se logre la autosuficiencia alimentaria, necesitamos también de algunos alimentos. Por ejemplo, no somos autosuficientes en maíz. O sea, somos autosuficientes y eso lo reforzamos y lo vamos a seguir reforzando seguramente, porque la presidenta tiene esa visión en lo que es el maíz blanco, el que consumimos. Consumo humano. Para el consumo humano. Sí, señor. Pero no en el maíz amarillo, que se utiliza para forraje, porque nosotros hemos decidido no permitir que se utilice ese maíz para el consumo humano. A ver, fíjense ustedes, dice el presidente López Obrador que lo que urge, porque está viendo que efectivamente las presiones por parte de Estados Unidos y la fuga de capitales a partir de que los inversionistas están sacando su dinero por la incertidumbre del Poder Judicial de la Federación, y que esto efectivamente está presionando la economía mexicana, es comenzar a sustituir importaciones. Sería conveniente preparar un plan de sustitución de importaciones hacia adelante. Yo recomendaría eso. Tenemos una balanza comercial que nos favorece, no tenemos déficit comercial,
es una balanza superavitaria, es decir, vendemos más de lo que compramos. Sin embargo, hay renglones donde no se sectores que o mercancías o productos que se importan que podríamos nosotros producir aquí. Sobre todo tenemos una balanza muy desfavorable con relación a China. Con relación a China es más lo que nosotros compramos de contrabando China muy duro que están que entrando. lo que le vendemos, y hay muchos productos que podríamos nosotros producir, desde luego en el marco de esta integración económica de América del Norte. Bien, entonces ya está viendo por dónde. Eso es lo que termina por decir. Miren, porque estoy leyendo a alguien que dice aquí que cuando baja el dólar no es de López Obrador y cuando sube el dólar sí. No, la mayoría de las veces no tiene que ver con cuestiones que tengan que ver con el gobierno. Tienen que ver específicamente con cuestiones que tienen que ver con factores externos. Este es una de las excepciones. Porque no hay ninguna otra cuestión externa. Es decir, no está en crisis la economía norteamericana o la japonesa, o hay otros efectos por la guerra en Ucrania o por la guerra en Tel Aviv, en Gaza, y por supuesto las consecuencias que puede tener hacia Líbano. No hay malos reportes por parte de empresas, no hay otro tipo de situación. No hay desastres naturales, no hay otra situación, otra variable macroeconómica que esté haciendo que la gente saque dinero de México y por ende el dólar comience a presionar al peso mexicano. Solo hay un factor, y es la incertidumbre que tienen los inversionistas extranjeros hacia la estabilidad de sus inversiones en México. El no entenderlo te hace muy torpe. El defenderlo te hace aún más. ¿Por qué? Porque esto no se trata de que le vaya bien a los empresarios, se trata que le vaya bien a los trabajadores y a el sector comercial. Y si no hay las condiciones, ¿cómo les va a ir bien? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ahí estamos, en un momento en donde pareciera que la ceguera nos está llegando a todos. No solo en el caso del paro de la Suprema Corte de Justicia, sino en el caso de la corrupción. Según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, solo ha habido un caso de corrupción durante su sexenio. El único caso de corrupción de esta administración ha sido el caso Segalmex. Desde el momento en que se detectó el posible desfalco y daño al erario, el presidente instruyó llegar al fondo del asunto y que no hubiese impunidad. A partir de ahí, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría Fiscal establecimos una mesa de coordinación con la Fiscalía General de la República para poder proveer de toda la información disponible para poder hacer las investigaciones y el inicio de las carpetas penales correspondientes. Al mismo tiempo, se creó un grupo de trabajo de la mano de la Secretaría de la Función Pública y de los nuevos funcionarios de Segalmex, en específico el nuevo titular, Leonel Cota, y a partir de ahí empezamos a hacer todo una labor para poder llegar al fondo del caso, aclarar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, por la propia Secretaría de la Función Pública, poder ver toda la documentación que se pudiese tener disponible y así tener certeza de dos cosas: el origen y el monto del desvío. Porque ahora resulta, según el secretario de la Función Pública, imagínense ustedes en dónde estamos parados, porque ahora resulta que este desfalco que tenía Segalmex de más de 9,000 millones de pesos, hicieron un recálculo y es menor. De hoy
los 9.500 millones de pesos observados en las cuentas públicas 2019 y 2020, se tiene la siguiente información. 4.700 millones, cerca del 50% del total, ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes. 2.100 millones, el 22%, están en proceso de análisis para su acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclararse, se presentarán las denuncias correspondientes. Esta cifra es la que está en tránsito, en proceso. 2.700 millones, el 28% no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que este constituye el monto del daño patrimonial, por lo cual se presentaron las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República para que en su caso se judicialicen los expedientes y se determinen las sanciones a las personas servidoras públicas responsables. Bueno, pues ellos dicen que efectivamente ya tienen las denuncias en Segalmex y que es menos dinero. La realidad es que hay más casos de corrupción. Nepotismo, amiguismo, influyentismo, tráfico de influencias, como quieran decirle ustedes. Claro que existen. Que no hayan querido investigarlos porque salpican a gente cercana al presidente, esa es otra historia. Ahí andan en la mañanera hablando de este tipo de cosas. Lo que vale la pena recuperar en este momento es lo que está sucediendo con el paro. Patricia Aguayo, esta mujer que ya hemos platicado de ella, que es aquella que dijo que se vayan a sesionar al infierno, pero no sesionarán en la Cámara de Diputados. En este momento tiene un encontronazo con trabajadores del Poder Legislativo porque les dice que no van a entrar al Senado de la República, ahí en Reforma, en la Ciudad de México. Y escuchamos. No les hagan la valla, queden en sus lugares. ¡Martín está contigo! Por acá. ¡No está con los trabajadores! Y contigo también. Megáfono, ella. Megáfono. Para que no rompamos la cadena. A ver, miren. No van a entrar ahorita rápidamente la situación. El tema es que no queremos que vaya a ocurrir lo mismo que pasó en la Cámara de Diputados. Estuvimos al pendiente de las votaciones en Cámara de Diputados y como se fueron a una sede alterna porque cerramos la Cámara de Diputados de San Lázaro, allá hubo un total descontrol cuando hicieron la votación a mano alzada. Estuvieron votando personas que ni siquiera pertenecían a la Cámara de Diputados, con el resultado en las votaciones que ustedes ya saben. Ahorita el tema es dejar entrar a los senadores para que voten aquí con sus sistemas electrónicos que tienen. Estamos a un voto, compañeros, a un voto. Y necesitamos tener la certeza de ese control en la votación, de un solo voto. Esto va a ocurrir solamente si ustedes están de acuerdo. Que se permita que entren los senadores a sesionar aquí para nosotros tener los ojos puestos en ellos, presionando desde afuera, precisamente para que se respete esa votación. Y la única manera de hacerlo es permitir que los senadores entren aquí, inclusive ahorita ya se comprometieron a recibirnos a una comisión, para estar presionando desde adentro, pero también desde afuera. Pero para eso necesitamos que entre la gente del Senado, tanto los trabajadores que tienen que ir a condicionar todo el sistema, ya saben, ustedes saben mejor porque nosotros hacemos lo mismo en el Poder Judicial. Todas las cuestiones administrativas que se tienen que llevar a cabo para que los senadores lleguen a su votación aquí. Eso es hasta el momento lo que estamos gestionando con seguridad del Senado, pero no queremos hacerlo de manera arbitraria. Por eso estamos aquí ahorita en este punto informándoles,
porque hay que tomarles el pulso a todos, su opinión, y se va a hacer aquí lo que se les guste que se haga, porque a eso vinieron, a eso. No, a ver, no va a entrar cualquier persona. Va a ser un control por ese pasillo para que entre la gente del Senado identificándose. Y el personal de senadores solamente va a entrar por acá para nosotros estar también controlando el ingreso acá. Ahorita te Pues es que no les queda de otra. O sea, mejor que sesionen en el Senado y que vean efectivamente quiénes y que no les hagan, porque ahora resulta que efectivamente en una de esas no había quórum y que votaron ahí en la Magdalena Michuca hasta asesores o choferes. Dice Ricardo Monreal que claro que había quórum. Fotografías y están las grabaciones, no hay ningún problema, las podemos, pero no es cierto eso. La verdad es que es más incómodo, eso sí, pero miren, lo importante es que estuvieron. La oposición estuvo y votó, y ustedes lo vieron, expresaron sus puntos de vista con libertad. Incluso iba a ser solo una ronda en posicionamientos y nos fuimos a 6 rondas a petición de la oposición. Casi 140 legisladores y legisladoras pasaron a la tribuna a expresar sus argumentos en favor o en contra. Sí, 140, pero son 500. Y efectivamente, bueno, pues está este video muy escandaloso de Sergio Mayer comiendo unos tacos al lado de Cuauhtémoc Blanco. Yo, la verdad, creo que sí hay un escándalo en donde pensaban qué cenar y qué comer y no tanto en que estaban legislando, pero sobre todo, si fueran no legisladores, si fueran sus asistentes o fuera lo que sea, estaría un poco peor. Las manifestaciones a favor o en contra continúan en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Rectoría, la tengo aquí atrás, en esta ventana que ven ustedes aquí atrás, a donde se ve es la Rectoría de la UNAM, y hay muchos universitarios que el día de ayer de la Facultad de Derecho se manifestaron en contra de esta reforma judicial. En la historia del México moderno, una transformación político-social del mismo tamaño que los momentos más cándidos en nuestra historia. Que no pase de largo, el 2 de junio, casi 36 millones de hermanos y hermanas de esta nación votaron por el proyecto político que prometía un cambio profundo al Poder Judicial. La reforma no se trata de control, no se trata de sometimiento, no se trata de ley a modo. Ahí tienen efectivamente a estos estudiantes que, yo me equivoqué, están a favor de la reforma al Poder Judicial. No son los únicos, o no son los únicos que salieron de esta forma, salieron en otros lugares también del país. Y como les decía, pues también se manifestaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que sí hay que decir es que hay intereses que les estamos tocando con esta reforma, que nosotros como jóvenes estudiantes veamos la diferencia. Todos los compañeros que protestan, que están en contra de la reforma, en su mayoría son escuelas privadas de la Ciudad de México. De los otros estados se movilizaron los estudiantes, los de la marcha del domingo. Vean la diferencia. En los estudiantes de allá, ¿vieron a alguien de piel morena? De pura casualidad, ¿alguien es de universidad pública que no sea la Facultad de Derecho? ¿Pero eso qué tiene que ver que sea el... Que no recordemos que la Facultad de Derecho no se inmoviliza, se queda quieta en otras protestas. Por ejemplo, ¿dónde están los compañeros marchando los 2 de octubre? Cuando quitaron la placa del 68 en la Facultad de Derecho. ¿Por qué ahora que sí se tocan los intereses, donde los profesores que les dan clase son los mismos ministros? Tenemos a personajes de derecha dando clases en la universidad, en la Facultad de Derecho. Y también tienen a Ricardo Monreal y a Ulises Lara, que es el fiscal que se acaba de titular en el Instituto Cúspide. No me la trago, perdónenme, porque son los mismos argumentos que utiliza el presidente y su aparato de propaganda. No me la trago. Sí pueden ser estudiantes, pero cuando utilizas los mismos argumentos y dices, es que los que se manifiestan son güeritos y no son morenos como yo, el racista es otro. Y sí, no existe el racismo inverso, pero lo que existe aquí es una manipulación a partir del poder.
Y es una manipulación que a quien va a afectarse es a estos jóvenes, a la economía del país, a la estabilidad de todos. Y creo que no lo estamos entendiendo. Y sí, yo entiendo que tienes que defender tu ideología y tu partido, y nos hemos convertido en un país que estamos por encima, la ideología y el partido, por encima del beneficio o el bienestar social, y eso no tendría que ser. Y estamos viviendo un momento en donde, si no estamos comprendiendo que esta reforma judicial no está hecha para defender a las minorías, sino para defender el poder en turno, no estamos comprendiendo y no estamos leyendo de forma adecuada. Los jueces en Jalisco, busquen si hay alguno morenito, están de acuerdo con el paro y, por supuesto, en oposición a la reforma del Poder Judicial. Postura sobre la reforma del Poder Judicial del Gobierno Federal. El Poder Judicial del Estado de Jalisco respalda la lucha social iniciada por el Poder Judicial de la Federación y expresa su firme rechazo a la propuesta de reforma del Gobierno Federal que plantea la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, al considerar que esta medida amenaza los principios fundamentales de justicia, autonomía e independencia de los poderes en el país. Como servidores públicos, reafirmamos nuestro compromiso con un sistema de justicia autónomo e imparcial que revise y equilibre los actos de autoridad, garantizando la legalidad y la protección de los derechos esenciales. Por lo tanto, consideramos que esta propuesta de elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular compromete totalmente la independencia necesaria para una justicia imparcial y equitativa, permitiendo que intereses externos influyan en las decisiones judiciales y afecten la confianza pública de la justicia, poniendo obviamente en riesgo la formación profesional que deben tener las personas que desempeñen las actividades de un juzgador. Defendemos un sistema judicial autónomo. Joel, revisa el equipo, ¿qué está pasando? Defendemos un sistema judicial autónomo que funcione con integridad y sirva a la ciudadanía con la imparcialidad que exige nuestra Constitución y los tratados internacionales, los cuales podrían verse afectados frente a los cambios que se den como resultado de dicha reforma. Por ello, es crucial que jueces, magistrados y ministros puedan desempeñar su labor sin influencias ajenas, basándose únicamente en la aplicación de la ley, como es nuestro deber. En ese contexto, bueno, ahí tienen ustedes lo que está sucediendo con específicamente en Jalisco. En Morelos, el tribunal también sesionó el día de ayer. El tribunal de la jueza, que vimos las manifestaciones del lunes pasado en apoyo, sesionaron, y ahora este amparo que tenía una suspensión temporal ya es suspensión definitiva. En pocas palabras, viene un berenjenal legal. Eso no legal, un amparo en contra de una ley constitucional, de una reforma constitucional. Solo que hay que entender que aquí lo que están diciendo los quejosos por los cuales se les dio un amparo es que violentan sus derechos como trabajadores, que es un derecho humano. Entonces, ¿qué es primero? ¿El cambio constitucional o el derecho humano? La juez dijo: acepto los alegatos, pero el amparo ya está en firme. Se dará cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de queja 233-2024 de la ponencia a mi cargo, para ser sometido a discusión y votación, por lo que solicitó al secretario mencione los datos de identificación correspondientes. Sí, magistrada presidenta. Recurso de queja 233-2024, interpuesto contra el acuerdo dictado por la jueza quinto de distrito en el estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, el 30 de agosto de 2024, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 1251-2024. El proyecto propone: único, se desecha el recurso de queja. Queda a discusión y votación el asunto, y al efecto lo someto a consideración del Pleno. Magistrado Bonifaz. A favor del proyecto, señora presidenta, gracias. Gracias. Magistrada Carrasco. También considero, estoy de acuerdo, con las consideraciones que soportan el proyecto y con el sentido que se propone. Gracias, magistrada. Muchas gracias. En consecuencia, el asunto se resuelve por unanimidad de votos en sus términos. Entonces, tendrán que seguir
y ver efectivamente los alegatos, que no va a acabar bien. Como no acabó bien una manifestación en Veracruz en donde un magistrado, José Manuel de Alba, fue violentado. Oye, una ambulancia para el magistrado. Una ambulancia para el magistrado. Una ambulancia. La agredió el de seguridad. Una ambulancia. Una ambulancia. Acaban de lesionar al magistrado federal. Le aventaron la puerta en la cara y está lesionado. Pidan una ambulancia, de favor. Personal de seguridad lesiona a un magistrado federal. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tómele foto. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tómele foto. Aquí hay cientos de testigos. Tómele foto. Ahí tienen ustedes cómo efectivamente la violencia se encuentra en las manifestaciones. Las agresiones entre los manifestantes, los que están en contra de las manifestaciones y por supuesto el personal de seguridad, ya sea policía o personal de seguridad privada, se están dando a partir de las tensiones que hay una y otra vez. Y yo creo que aquí lo que tendríamos que comprender es que esto tiene que ver con una prisa innecesaria. La reforma al Poder Judicial podría llevarse a cabo durante este último semestre del 2024, pero esta insistencia de que termine por pasar antes del 15 de septiembre está terminando por enrarecer aún más el ambiente. Hay en estos momentos manifestaciones que vienen de Toluca, de Zacatecas, de Puebla, de otros lugares del centro del país hacia la Ciudad de México para incorporarse a los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran, como lo vimos hace un momento, afuera del Senado, intentando ahora regular la entrada y saber quiénes son los que van a votar y quién no. Con esto, por supuesto, intentando también saber que no entren ni cachirules y saber si son 85 o 86 y saber quién es el senador 86 que va a ir en contra de la gente. El poder, las magistradas y magistrados, consejeras y consejeros, jueces y jueces, base trabajadora del Poder Judicial de la Ciudad de México, no el federal, dicen que están de acuerdo con el paro. A la base trabajadora le reiteramos que la reforma del Poder Judicial protege sus derechos, dice aquí. Para la presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, los derechos de los poderes juzgadores de la base trabajadora seguirán siendo su prioridad. Es lo que termina por decir el poder de la Ciudad de México. Van a ser días muy complicados, ¿sí? Vale la pena el reiterar por dónde va. El domingo, hoy, se discute en comisiones. El domingo se discutiría en lo general. Y se dice que el miércoles en lo particular, pero yo creo que se van a seguir para que el lunes 9 de septiembre, aparezca efectivamente ya lista la reforma al Poder Judicial para que el presidente pueda firmarla y que pase a los congresos de los estados el mismo 10 de septiembre. Veremos si por ahí va. Como siempre, los estudiantes tratando de ver qué se puede hacer. Este movimiento en contra de la reforma al Poder Judicial envió cartas a cada uno de los senadores. Y entonces ahí vienen, ¿no? José Mario de la Garza Martínez y Jesús Miguel Vargas. Señalamos el siguiente electrónico para recibir cualquier tipo de notificación. Como miembros del movimiento de la generación del 24, con fundamento en los artículos 8, 39, 49, 94 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, y debido a la inminente votación del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial, reforma judicial, por el Pleno de la Cámara Alta, misma que consideramos regresiva y violatoria de los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial, así como el principio de división de poderes, le solicitamos de forma respetuosa comunique inmediatamente al correo electrónico señalado su voto en contra de la reforma judicial. Pues claro que hay un montón que no lo van a hacer. Como les decía hace un momento, pareciera que una de las cosas que está a la mitad es la elección en Jalisco. Ver si efectivamente la negociación o una supuesta negociación de Movimiento Ciudadano con el gobierno
calmaría o erradicaría las protestas. Ayer reapareció Claudia Delgadillo. Se había filtrado a la prensa que Delgadillo había sufrido de glaucoma en ambos ojos y que había sido operada en un hospital de Guadalajara. Fue falso. Claudia Delgadillo el día de ayer apareció para protestar y levantar denuncias por violencia política de género en contra de Pablo Lemus. La terrible violencia que ha tenido su servidora durante la campaña y en estos últimos meses después de la elección del 2 de junio por parte de Pablo Lemus, el candidato presidente con licencia de Movimiento Ciudadano y que ha sido demasiado violento. Y empiezo de manera muy rápida porque ahorita voy a entrar a presentar la denuncia con nuestros abogados. Primero, el hombre me ha llamado y ha dicho en diferentes medios de comunicación que voy a estar huérfana. Mi papá murió hace 3 años de una terrible enfermedad, pero yo tengo una mamá y temo también por la vida de mi mamá, porque cuando alguien se dirige a una persona diciendo que va a estar huérfana, entonces yo quiero, y yo lo que significa jurídicamente, porque yo soy abogada, es que entonces él va a eliminar, va a matar a mi mamá. Me gustaría que esa pregunta... que es huérfana política? No, huérfana política ustedes saben que no. Ustedes saben que tengo todo el respaldo de toda la gente en el estado de Jalisco que votó y por la que gané la elección y la voy a volver a ganar. Una huérfana es alguien en el tema político, como tú lo dices, que no tiene el voto de nadie. Está totalmente acreditado en el juicio de impugnación que se está llevando en la sala superior, que nosotros ganamos la elección y la voy a volver a ganar en el tribunal y la voy a volver a ganar con el apoyo de todas y todos los jaliscienses. Ese es el primer tema donde habla de que soy huérfana y él jamás dijo huérfana política, compañero. Él dijo que voy a ser huérfana. Entonces, eso lo dijo. Entonces, yo quiero que ustedes también lo revisen. Está en este escrito donde también pedí que les trajeran copias y ahorita se las voy a entregar. A ver, ¿usted considera que eso es una amenaza directa? Claro que es una amenaza directa. Si yo te digo, te vas a quedar en la orfandad, ¿tú qué entiendes? Tú contestas. Él dice que yo me voy a quedar en la orfandad y dice que me voy a quedar huérfana. Y, bueno, puedo entender que el hombre está desesperado, pero eso no se vale. Para mí es una amenaza. Bueno, ahí está Claudia Delgadillo alegando que fue amenazada por violencia política de género. La violencia de género es uno de los temas que está muy en boga en estos momentos gracias a, regresamos a la Casa de los Famosos, que como ayer me preguntaban sobre la salida de Adrián Marcelo Moreno Olvera, el jugador que fue locutor de D99, fue conductor en multimedios y que tiene una carrera muy exitosa a través de su canal Radar y su podcast Hermanos de Leche en internet. Llegó a Monterrey el día de ayer el señor Marcelo en un vuelo privado, dejó plantados o ya no le interesó platicar con la prensa de espectáculos mexicana y prefirió regresar a su casa. Realmente increíble vuelo, muy amable, gracias por el trato. Bienvenido a Monterrey, gracias. Yo creo que aquí lo que vale la pena decir es la cantidad de patrocinadores que terminaron saliendo de la Casa de los Famosos. Unilever, el más importante debido a la cantidad de dinero y marcas que estaba metido, pero también Bimbo, también Leche Lala, también Sabritas, también los Price Shoes y Class, en fin. Todo tipo de marcas terminaron de dejar el programa de realidad. Y aquí la pregunta sería, ¿cuánto perdió Televisa Univisión con esto? ¿Vale la pena tener todo el rating del mundo y perder todo el dinero? ¿O tendríamos que entender en dónde Adrián Marcelo Moreno Olvera terminó jugando con Televisa? Y Televisa, aunque lo haya expulsado, perdió. Reporte de tráfico. Porque, miren, la discusión de la violencia política y de la violencia de género tiene que ser un poco más profunda. Yo creo que tendría que ir mucho más allá a partir de efectivamente los impulsos que tienen los medios de comunicación y los impulsos sociales.
Y más allá de si es el estilo o no de este personaje de medios de comunicación, lo que tendríamos que comprender es cómo este personaje fue inclusive más inteligente que la producción. Porque la producción terminó utilizando al personaje para tratar también de hacer estas millonarias pérdidas de Televisa por sus propias filias y fobias. Pero creo que aquí la discusión se está quedando de la manera más superficial posible. Y eso creo que es lo que tendríamos que evitar. Bueno, gracias a la gente de Facebook. Mañana, lunes y martes no hay programa, nos escuchamos el miércoles. Bueno, en una de esas les hago podcast y ahí, revisen los podcasts, ahí sí van a tener algo que escuchar para que no nos quedemos solos a través del podcast. No sé si en vivo, pero en podcast pueden escucharnos. Gracias, buenos días a la gente que nos está escuchando y viendo en Facebook y por supuesto a la gente que nos está escuchando y viendo en Twitter. Por lo pronto en Instagram seguimos un momento. Que están diciendo el año de tus 49 de San Francisco, como están diciendo, o estoy o la estamos volando. ¿Tú qué dices, Marco? Hola, muy buenos días, Gonzalo. ¿Sí me escuchas? Te escucho fuerte y claro. Excelente, Gonzalo. No, en lo que estaba entrando en la transición no alcancé a escuchar lo de la pregunta. Que si estás de acuerdo que es el año de los 49ers, porque están muy puestos de que es el año de los 49 de San Francisco. ¿Tú qué opinas? Híjole, Gonzalo, lo veo realmente todavía difícil. Ojalá que sí, mi corazón está con ellos, pero siendo objetivos, tienen muchos obstáculos. La NFL empieza el día de hoy en la noche, pero bueno, hay mucho camino todavía por recorrer y la NFL es una de las ligas más competitivas del planeta, entonces sí, se vuelve difícil. Ojalá que sí sea su año. A ver, y si no ves que los 49, entonces ¿quién crees tú que puede efectivamente? ¿Y quién crees pues si no es que no son ellos? Pues mira, mi corazón sigue con ellos, pero yo veo nuevamente muy fuerte y no veo cómo terminar todavía la dinastía por el lado de la americana de Patrick Mahomes, por ejemplo. El partido de hoy es buenísimo, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que, y te digo, la NFL tiene un sistema de competición tan bueno que busca equilibrar a los 32 equipos y que hace que la lucha siempre sea y que no haya equipos realmente muy débiles, que digamos. Oye, que Travis Kelce, jugador, y que pues, mucha gente lo conoce por ser novio de Taylor Swift, ahora también hace series de televisión. Sí, aparentemente va a funcionar en la serie de televisión y mira, pues le está dando frutos también, no sé si sea el tema del noviazgo con Taylor o sea realmente por su impacto como jugador, pero pues bueno, lo cierto es que aparentemente sí tiene esas ofertas para iniciar series. Pues ambas cosas yo creo, ¿no? Pero mira, mejor no voy a decir mis sospechas. Acaban de anunciar el regreso del Machaca. El Machaca Fest está regresando, así tal cual, después de que tuvieron ese descalabro hace ya 2 años, creo, con que los dejó. No, el año pasado, con el fraude de Korn. Bueno, pues ahora ya están regresando. Van a comenzar a vender los boletos el día de mañana en machaca.mx. Será el 30 de noviembre en Guadalupe, Nuevo León. Y mira, el cartel tiene a Limp Bizkit, o sea, viene Fred Durst. Ajá. A Marilyn Manson, o sea, viene Brian Warner. Simple Plan, Hoobastank y una banda sorpresa. ¿Será Panda? Podría ser, pero mira, el cartel está muy bien, pero está un poquito, debo conocerlo como tipo 2000ero, ¿no? Por así decirlo. Pues es que yo entiendo, si ya tu mercado lo tiene capturado para el norte. Ayer escuchaba a Cheche Moret en la noche en Reliquia, que hablaba de estos carteles del Lollapalooza de Brasil, de Argentina y de Chile y de Stereo Picnic allá en Colombia, y que se asemejan a las fechas del Vive Latino, en que entonces pareciera que viene, y del Pal Norte, entonces Tool podría llegar a México. Bueno, pues al final de cuentas, si ya tienes capturado a ese mercado en el Vive, en el Corona y en el Pal Norte, pues tienes que hacer entonces algo distinto. Y creo que por ahí Melo Montoya está tratando una apuesta, pues que seguramente mucha gente va a ir a ver a Limp Bizkit y a Marilyn Manson. Hay un montón de gente allá en Monterrey que sí lo sigue, pero de manera muy puntual, Marco. Sí, efectivamente, tienen un fanbase muy importante allá. Y aparte también hay que reconocerlo, también no solo la gente que es 2000era, pues también la gente que muchas de ellas es productiva económicamente hablando, y también creo que deja buenos dividendos. Iba a contarte algo, pero me voy a reservar hasta confirmarlo. Pero, híjole, si es cierto lo que me contaron de lo que va a pasar en el próximo gabinete. Uy, es más, ahorita chismeamos tú y yo. Así, por mensajito, mientras estás dándome el tráfico, te voy a mandar algo y luego me respondes con tu cara, ¿te parece? Parece bien. Vas, Marco.
Claro que sí, comentarles cómo se encuentra el tráfico esta mañana en la área metropolitana. La zona de Avenida Santa Margarita, prolongación Acueducto y Servidor Público, complicadísima, como ustedes lo saben, por las obras que hay en la zona. Además, comentarles que en la Avenida Revolución y Jorge Sack hay un percance en el sentido, ahora sí me dejaste impactado, Gonzalo, digo, no es el tráfico, es lo otro. Me dijiste que nomás con la cara, pero también ya llegó el impacto. Avenida Revolución y Jorge Isaac, les digo, un percance importante en las direcciones de la Central Nueva, Periférico Sur y Vía Manzanillo, percance por las obras que hay ahí en la zona, Camino Real a Colima de Magallanes también con un percance, Periférico Nuevo y Carretera del Castillo, además una volcadura en Jardín de los Geranios y Jardín de los Olivos, en la ciudad de Jardines de Vergel, cierres en Avenida Jardines de Nueva España y Jardines de Miraflores en la colonia Santa María Tepexpan, perdónenme, se estaba ahí trabando. Además también hizo Cabón y Camino Real de Colima y Avenida Gavito. Además, motociclistas lesionados en minutos en Adorjón hacia Periférico y Avenida Prolongación Acueducto del Jesús, otro percance también para que lo tomen en cuenta. Más sincronizados los semáforos esta mañana en la Avenida Gobernador Curiel, tomando en consideración, y Lázaro Cárdenas, además en González Gallo y Calzada del Ejército, Gobernador Curiel y Esculturas, federalismo, todos los federalismos prácticamente de La Paz hasta Avenida Hidalgo, Avenida Alcalde Edwin Robledo no están funcionando los semáforos, igual que en Avenida Federalismo y Morelos. Vialidades complicadas de circulación, una parte de la ciudad comenté, Juan Gil Preciado de Colombia hasta la Cima, González Gallo y Calzada Independencia, prolongación Michelle González, prácticamente es un calvario salir esta mañana de la zona de Tlajomulco hacia Periférico Sur, y las trocadas en la Avenida del Mercado también con mucha carga vehicular, lo que esta mañana en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, y mira Gonzalo, sí se ve impactado. Bueno, falta ver si efectivamente se confirma, pero qué negociazo, ¿no? Sí, sería pues, impacto todavía. Mira, ya pasan muchas cosas por mi mente, pero cuando se confirme, aquí las voy a decir. Es más, fíjate, te lo voy a apuntar, ¿de acuerdo? Si se confirma, eso hará que... A ver. Listo, ya te lo puse para que me lo recuerdes, ¿de acuerdo? Va que va, Gonzalo, queda grabado. Pero, ¿tengo razón o no? Sí, definitivamente, Gonzalo. Sí, queda. Así, how to lose government in 10 days. Sí, Gonzalo, y definitivamente creo que sí sería un punto, y aparte, híjole, y aparte, como dicen, una crónica de una muerte anunciada, un vaticinio, pero bueno. Oye, pues ahí tú investiga con tus cuentas. Va que va, también te empiezas a investigar, eso sí tengo también cómo hacerlo. Que te vaya muy bien, Marco. Gracias, Gonzalo. Igualmente nos vemos hasta, ¿qué sería entonces? Hasta el miércoles, si otra cosa no pasa, y aquí estamos a la orden, cualquier cosa. Un abrazo, cuídense mucho hasta entonces, nos vemos. Muy bien, ahí está Marco Vinicio, ya saben que ustedes que está muy puntual, para cualquier cosa que lo necesiten, y yo lo agradeceré, lo agradezco siempre. El Evangelio del Día. En aquel tiempo estaba Jesús a la orilla del lago Genezaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de la tierra, y sentándose enseñaba a la barca la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes. Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas de Jesús diciendo: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo le siguieron. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Sí, a ver, no es que se queden con la duda, pero hasta que no se confirme, no lo voy a decir. Pero créanme que aquí voy a decir cosas
cuando se confirmen cosas. ¿De acuerdo? Pero no es momento. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Real. Nos escuchamos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Ya mandaré algunos reels o algo por el estilo en estos días. Pero no se queden ustedes. Estén seguros que aquí yo voy a estar para informar de lo que esté sucediendo en este muy complicado país. Esto se llama On the Floor. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Muy buenos días.